Plantas espeluznantes que comen animales. 15 plantas más inusuales del mundo. Desde la Rafflesia arnoldi, conocida por tener la flor más grande del mundo, hasta la Venus atrapamoscas, una planta carnívora capaz de atrapar y digerir insectos. Este top de las 15 plantas más inusuales te dejará con la boca abierta. Así que prepárate para adentrarte en este viaje botánico fascinante. Número 15. Selaginella lepidophila. Una planta muy interesante que proviene del desierto más grande de América del Norte, el desierto de Chihuahua. Esta planta se encuentra en zonas muy secas y soleadas y se llama Selaginella lepidophila. Lo más curioso de esta planta es que no tiene flores, pero se le conoce como la planta de la resurrección, porque después de estar seca por un tiempo, hablamos de meses o incluso años, puede volver a la vida si se le agrega agua. La Selaginella lepidophila entra en un estado latente para proteger sus tejidos, y cuando recibe agua, sus hojas muertas se abren y recuperan su color verde. Es como si volviera a nacer. Fisiológicamente hablando, agua. Estas plantas presentan una protección constitutiva y mecanismos de reparación inducibles, que hacen posible que mientras está ocurriendo la deshidratación, el aparato fotosintético se mantenga intacto. Es increíble lo que la naturaleza puede hacer. Número 14. Wolffia arrisa. Es la planta más pequeña del planeta. Pesa 0,5 gramos y su diámetro oscila entre 0,8 y 1,3 milímetros, lo que hace que una docena de ellas quepa cómodamente en la cabeza de un alfiler. Son un 40% proteína, lo que las coloca al mismo nivel que la soja, y por eso se utiliza como alimento. Presenta un color amarillo verdoso. Su flor, prácticamente invisible al ojo humano, se produce en la parte superior del cuerpo de la planta. A pesar de su tamaño, tiene características muy interesantes como que no tiene raíces, por ejemplo. Otra de sus características es que necesita de una gran exposición a la luz, durante un mínimo de 12 horas al día o no resistirían. Si bien se produce por clonación, en ocasiones puede florecer y dar un pequeño fruto, que resulta imperceptible a la vista de los humanos. A juzgar por su tamaño, es posible imaginar que la Wolffia arrisa solo puede utilizarse como un elemento de decoración, pero científicos de todo el mundo han estudiado sus propiedades y descubrieron que es rica en proteínas, aminoácidos, minerales dietéticos y oligoelementos como calcio, magnesio y zinc, y vitamina B. Es por ello que en muchos países asiáticos es un alimento nutritivo muy consumido por sus habitantes. Número 13. Welwitschia mirabilis. Descubierta en 1859, esta planta propia del desierto de Namibia está considerada por algunos como un fósil viviente. Lo más significativo es su longevidad, ya que puede llegar a vivir hasta 2 milenios, una edad impresionante. Solo tiene 2 hojas que no dejan de crecer durante toda la vida de la planta, aunque no suelen superar los 15 centímetros. Ha desarrollado una rara y simple estructura que consiste en un tronco corto y grueso del que nacen 2 largas hojas en forma de cinta. A lo largo de su vida, las mismas se dividen en segmentos al ser azotadas por los duros vientos de la región. Para protegerse del sol sin morir en el intento, la Welwitschia mirabilis emplea sus largas hojas, de hecho, las más largas del reino vegetal. Cubre a la planta permitiéndole vivir a temperaturas tan elevadas como 65 grados centígrados. Además, mantiene frío y húmedo el suelo donde crece. Puede que no sea espeluznante, pero sin duda es una especie que se niega a extinguirse. Número 12. Pingícula. La pingícula es uno de los géneros de plantas carnívoras más conocidos que engloba un total de 70 especies. Estas plantas suelen ser generalmente de pequeño tamaño. La especie de mayor diámetro no supera los 15 centímetros, con hojas que crecen en forma de roseta. Este género de plantas carnívoras no tiene un mecanismo de captura activo, es decir, esta planta no caza, sino que los insectos son atrapados. Utiliza hojas pegajosas y glandulares para atraer, atrapar y digerir insectos con la finalidad de complementar la pobre nutrición mineral que obtienen del ambiente. Estas hojas están recubiertas por pequeños tentáculos, donde tienen las hojas de pegamento. En algunas especies el borde de las hojas, cubiertas por mucílago, se curva ligeramente para proporcionar una mayor superficie con la que atrapar presas y aumentar la absorción de sus nutrientes. Número 11. Nepenthes iowi. Nepenthes iowi
es una planta de jarra tropical endémica de Borneo. Es quizás la más inusual del género, caracterizándose por sus cántaros superiores fuertemente contraídos, que tienen un peristoma muy reducido y una tapa refleja con numerosas cerdas en su superficie interior. Es una planta trepadora con tallos que pueden alcanzar una longitud de más de 10 metros y tiene hasta 20 milímetros de diámetro. Su tallo floral puede llegar a medir 20 centímetros de largo, del cual emergen 2 flores que miden 20 milímetros de largo y carecen de hojas. La Nepenthes youi atrapa muy pocos insectos o presas en comparación con otras especies de este género. Se ha observado en estos estudios que la Nepenthes youi puede estar adaptada para atrapar y alimentarse de los excrementos de aves y musarañas de árboles, alejándose de esta manera de su naturaleza exclusivamente carnívora. Número 10. Drosera stolonifera. La Drosera stolonifera pertenece al tipo de plantas que conocemos como carnívoras, pues sus hojas emanan una sustancia pegajosa que a simple vista parecen gotas de rocío, pero en realidad son una trampa para los insectos que se acercan a ella con el fin de complementar la nutrición pobre en minerales que obtienen del suelo en el que crecen. Los insectos atraídos por su sed se posan presurosos en las hojas abiertas de la drosera y automáticamente, antes de que el insecto perciba el engaño, la boca animalizada de la planta lo digiere sin ninguna contemplación. Las hojas pueden llegar a medir 70 centímetros de largo. Su dieta consiste en insectos y, como mucho, ranitas, pececillos, gusanos, crías de roedores, pequeños escorpiones, aves y reptiles, pero muy raramente, y esto es cuando alcanzan su estado de adultez. Como dato curioso, la planta es utilizada como un medicamento homeopático, especialmente indicado para el tratamiento de la tos ferina, así como para el tratamiento de otras formas de tos, derivadas por ejemplo de afecciones bronquiales o de resfriados o gripes. Sorprendente, ¿no les parece? Número 9. Darlingtonia californica. Esta planta carnívora, perteneciente a la familia Sarraceniaceae, que incluye otras 4 especies, se asemeja a una cobra que se alza y saca la lengua. Puede llegar a medir entre 80 y 90 centímetros de altura. Posee hojas tubulares en forma de vasija, que hacen de trampas, en las que una vez que la presa ingresa no podrá salir y es digerida casi de inmediato. Al contrario que el resto de las plantas carnívoras, la Darlingtonia californica no libera enzimas digestivas para absorber los nutrientes de sus presas, sino que son las propias paredes las que se encargan de digerirla. Es una planta infrecuente debido a su rareza en el campo. La planta cobra captura sobre todo moscas o avispas y pequeños insectos voladores, pero las plantas adultas incluso pueden ser capaces de capturar presas más grandes. El néctar los atrae, no pueden escapar, ya que las paredes son muy lisas y además hay unos pelos dirigidos hacia abajo que les impiden subir. Es usada en la terapia floral californiana como ayuda a personas que sienten abatimiento con disociación de los aspectos instintivos del yo, o que incluso sienten temor de estos, fortaleciendo la vitalidad física. Número 8. Aldrovanda vesiculosa. La Aldrovanda vesiculosa es una planta carnívora que vive en las aguas ácidas de Europa y Australia, popularmente conocida también como rueda de agua. Se trata de una planta herbácea pequeña, que raramente supera los 20 centímetros y que se caracteriza por tener una vejiga natatoria que le permite estar cerca de la superficie del agua para poder cazar a sus presas con sus pegajosas hojas. Posteriormente se las come con sus lóbulos rodeados de dientes. Una vez que atrapa al animal, sumerge en la trampa bajo el agua y poco a poco va absorbiendo sus nutrientes. Su alimentación se compone fundamentalmente de pulgas de agua y de larvas de mosquitos. A pesar de todo esto, se trata de una planta muy sociable, que necesita de otras plantas para desarrollarse adecuadamente. Carece de raíces, por lo que puede desplazarse dejándose arrastrar por las corrientes de aire o el movimiento del agua. Su aspecto es el de un tallo flotante ramificado. Número 7. Drosera capensis. Amantes de la naturaleza, prepárense para conocer a una de las plantas más sorprendentes del reino vegetal, la Drosera capensis, una especie de planta carnívora que se alimenta de insectos con sus tentáculos llamativos y pegajosos para atrapar. ¡Qué astuta es esta planta, envolviendo a sus presas y evitando que escapen! Al contacto, se produce una reacción que curva la hoja y envuelve a la presa.
Pero espera, hay más. Sus hojas solo duran un día, abriéndose por la mañana y cerrándose al atardecer para dar paso a las nuevas hojas. Y por si fuera poco, también produce pequeñas semillas para mantener su especie viva. Sin embargo, esta planta tiene un enemigo mortal, la araña roja, que chupa y se alimenta de las células de la planta a una velocidad voraz, debilitando la planta con gran rapidez frente a ataques de patógenos como hongos o bacterias, pudiendo llegar finalmente a acabar con ella. ¿No es increíble? Número 6. Sarracenia. Originaria de Norteamérica, es un género de plantas con flores que comprende de 9 a 11 especies de plantas carnívoras. Esta planta alcanza entre 30 centímetros y algo más de 1 metro de alto, según la especie, con trampas en forma tubular, que posee un dulce néctar con el que atraen insectos. Sus flores no sobrepasan los 10 centímetros. Las hojas de las plantas forman recipientes para atrapar insectos. Por eso son llamadas plantas jarra y producen enzimas para digerir su presa. Los insectos son atraídos por la secreción del néctar, así como una combinación de olores y colores, que al caer en el interior no pueden escapar y la planta se alimenta de ellos. En la punta de sus hojas se desarrolla una cubierta, formándose una tapa o capucha que la cubre parcialmente, con el fin de evitar que el agua de lluvia la llene. Esta tapa también camufla la abertura de la jarra, lo cual dificulta que los insectos, una vez dentro de la trampa, encuentren la salida. Número 5. Actaea pachypoda. La naturaleza nos sorprende muy a menudo y muchas veces nos deja boquiabiertos. Imagínate una belleza floral nacida en tierras norteamericanas que puede crecer hasta 50 centímetros de altura. Sus flores blancas se agrupan en pequeños ramilletes, haciendo que sea una vista encantadora. Pero eso no es todo. La fruta que produce, sin duda, es lo más peculiar de la planta. Es una drupa que mide 1 centímetro de diámetro, en forma de globo, que se parece a un ojo de muñeca. Eso sí, no te dejes engañar por su aspecto inofensivo, porque esta belleza tiene un lado oscuro. Toda la planta es tóxica y su fruto contiene un veneno muy potente que puede ser mortal para los humanos. Sin embargo, hay algunas culturas que lo utilizan como antídoto para el veneno de ciertas serpientes, si lo saben manipular correctamente para este fin. ¿Quién diría que algo tan hermoso podría ser tan peligroso? Número 4. Hydnora africana. Te presento una planta muy peculiar, famosa por su falta de clorofila, ese pigmento verde que todas las plantas tienen. La Hydnora africana es originaria del continente africano y crece bajo tierra, dejando su única parte visible como una flor carnosa que emerge sobre el suelo y emite un olor de heces para atraer a sus polinizadores naturales, los escarabajos del estiércol y otros escarabajos. Pero lo más interesante es que esta flor se abre solo por un corto periodo de tiempo para permitir la entrada de insectos y actúan como trampas durante un breve periodo de retención cuando entran los escarabajos y luego los liberan cuando la flor está completamente abierta. Es como un club exclusivo para bichos, y al igual que la famosa Amorphophallus titanum, emite un olor bastante desagradable para atraer a unos parásitos muy específicos. Así que si alguna vez te encuentras con una Hydnora, ten cuidado de no confundirla con una planta común y corriente. Número 3. Amorphophallus titanum. Es la planta más grande de Indonesia, conocida por su nombre flor cadáver. La Amorphophallus titanum es una verdadera maravilla de la naturaleza. Es tan alta que puede superar la estatura promedio de un ser humano en hasta 3 metros. En mayo del 2003, la Universidad de Bonn presentó un ejemplar vivo de 2,74 metros de altura y tiene un peso de 126 kilos. Solo florece una vez al año y permanece abierta entre 24 y 32 horas. Pero lo más interesante es su flor en el tallo, que desprende un aroma a carne podrida. ¿Por qué? Pues resulta que esta estrategia ha sido desarrollada para atraer a unos insectos polinizadores muy específicos para que se encarguen del intercambio de polen necesario para su reproducción. Increíble. Número 2. Venus atrapamoscas. La Venus atrapamoscas es una diva de las plantas carnívoras. Esta belleza verdosa es nativa del sureste de Estados Unidos y es conocida en todo el mundo por su habilidad para cazar presas vivas, principalmente insectos y arácnidos, con sus filos sensitivos, que se encuentran alrededor de sus hojas. Su estructura está formada por una roseta de 4 a 8 hojas,
que surgen de un corto tallo subterráneo de forma bulbosa. Cada tallo alcanza una altura máxima de entre 3,5 a 10 centímetros. Pero no es tan fácil atrapar una presa. El mecanismo de captura se activa cuando la presa hace contacto con 2 de los 3 tricomas en forma de pelo que se encuentran en el haz de cada uno de los lóbulos. Este mecanismo es tan especializado que puede distinguir entre presas vivas y otros estímulos como gotas de agua. En el caso de que sea una presa, esta debe tocar los 2 pelos en un intervalo de 20 segundos, tras lo cual los lóbulos se cierran en una décima de segundo. Es astuta y ha desarrollado un sistema de seguridad para asegurarse de que no está malgastando energía en falsas alarmas. Esta planta es una verdadera cazadora. Número 1. Rafflesia arnoldi. Y ahora les presento a la famosa y curiosa Rafflesia arnoldi, conocida como flor de la putrefacción. Esta planta tiene la particularidad de ser una parásita que se aferra a una especie de vid en las selvas de Sumatra e Indonesia, y además es una de las 3 flores que representan a este país. Pero eso no es todo. Esta flor es la más gigante de todas, llegando a medir hasta 1 metro de diámetro y pesando más de 11 kilos. Lo más sorprendente es que esta flor no cuenta con hojas, tallos ni raíces. Por lo tanto, no realiza la fotosíntesis y se desarrolla como un parásito nutriéndose de otras plantas. La floración es infrecuente y solo dura unos pocos días, lo que dificulta su estudio y conservación. Las flores de esta planta, aparte de su apestoso olor, son capaces de emitir calor. Se cree que ambos mecanismos le sirven para mimetizar el calor y el olor de un animal muerto y atraen la atención de las moscas carroñeras, que son los insectos que la polinizan. Y sobre su olor, mejor mantengámonos alejados. Por eso su sobrenombre es más que acertado. ¿Cómo ha logrado sobrevivir hasta el día de hoy? Un enigma sin resolver. Después de visitar este espectacular jardín botánico, ¿cuál de ellas te llevarías a casa? ¿Conocías algunas de estas lindas especies? Cuéntanos en la sección de comentarios. Y si te ha gustado este video, por favor, no olvides dejarnos tu hermosa manito arriba, suscribirte y hacer clic en la campanita para mantenerte al día cada vez que subamos un nuevo top de las curiosidades más increíbles. ¡Hasta la próxima!